Espíritu Santo. Es Dios mismo entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él había dicho y había declarado una palabra. Busquémosla ahí en la segunda carta de Corintios capítulo 6. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué dijo? Lo dijo desde la antigüedad. Dice la palabra, segunda carta de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa? El templo del Dios viviente. Y no se refiere a las construcciones, ya sea de madera, de cualquier tipo de material. Se refiere a las personas. Dijo el Señor, vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, Dios habita en un templo. ¿Cuál es ese templo? Y entonces dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero me gusta esa palabra. Habitaré y andaré entre ellos. Dios ya lo había dicho. Esta es una cita del Antiguo Testamento. O sea, nuestra forma de decirlo, a veces uno dice, pues yo dice, estoy buscando a Dios que está allá en el cielo y tal y tal. Pero lo que la palabra del Señor está diciendo es que Dios descendió y ahora habita entre nosotros y mora en nosotros. Eso no se conocía anteriormente. Si me acompañan a ver ahí la cita del Evangelio de Juan, eh, tenemos ahí el capítulo 14 y versículo 17. Dice la escritura, San Juan 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué lo conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dice mora con vosotros, quiere decir al lado de o a la par de, morando junto a. Pero cuando dice estará en vosotros, eso significa dentro, en el interior de cada persona. Estamos entonces corroborando lo que Dios ha dicho y el Espíritu Santo, Dios, ha venido a habitar en nuestros corazones. ¿Es eso cierto en la vida suya? Eso lo pusimos un poquito como en cuestionamiento el pasado viernes. Porque la Biblia dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué fue lo que leímos en la palabra? No es de Él. Y eso sí que nos pone en un problema bastante serio. Todos nosotros debemos, la verdad, sentir esa necesidad, poquito así como un celo santo, de saber si el Espíritu Santo está o no está en mí. Todos debemos de sentir esa necesidad de ponernos un poquito celosos. ¿Está en o no está? Yo no estoy aquí para sembrarle dudas a usted, ¿verdad? A lo mejor usted viene con una gran seguridad y yo lo pongo a dudar. No es ese mi trabajo. Pero sí que analice, evalúe cuál es su relación con el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice la palabra, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo lo hace ahí como que en forma de pregunta, aunque no tiene necesariamente los signos de interrogación. Pero él dice, si vivís, nosotros
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces la gran, la gran declaración, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo siento mucho. No es de él. Entonces, sí debe haber una intencionalidad de revisar bien si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo menos yo no dudo, ¿verdad? No dudo, he corroborado, confirmado, reafirmado y sé que el Espíritu Santo está en mí. Me imagino que usted también, pero debe hacerlo no por un dicho solamente, sino por una convicción basada en las Escrituras. Usted dice, si el Espíritu mora en mí, ¿basado en qué? Porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Y eso es muy triste, demasiado triste. Yo le decía a los hermanos el viernes, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Es como tener una propiedad o decir que tiene una propiedad, una casa, llamémosle así, pero no tiene las escrituras a su favor, a su nombre. No tiene el registro de propiedad a su nombre. En el registro de la propiedad aparece otro nombre y no es usted. Pero usted está seguro, dice, es mi casa. Ah, espérese a que el otro se despierte y se levante y reclame su propiedad y lo mandan a usted para afuera. Y no tiene nada con qué garantizar o certificar que esa casa es suya. Sí, pero yo aquí he vivido y aquí ya me hallé yo en esta casa, pero no tiene el registro a su favor. ¿Capta esa idea? Entonces, a mí me interesa mucho esto, que usted lo entienda y lo comprenda. Lo mismo pasa una persona que no tiene al Espíritu Santo, no tiene el registro favorable de Dios, que le pertenece a, o que Dios es para él, su Dios, sencillamente porque no tiene al Espíritu de Cristo. No sé, eso lo pone un poquito pensativos, preocupados, o ni aún así logro que usted se interese un poco en el tema. Allá en la segunda carta a los Corintios, si pareciera repetición, pero no importa. Dice que la madre del aprendizaje es la repetición. Lo que se repite se aprende mejor. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, solo lo voy a mencionar, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Voy a conectarlo con el versículo 21 para leerlo junto. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahí agrega otro elemento, dice el que nos confirma y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Continúo con el ejemplo que les estaba presentando. Vamos a suponer que usted tiene una propiedad y que tiene unas escrituras, pero no tienen firma ni sello. Vaya, eso aparece su nombre ahí, pero no tienen firma ni sello. ¿Quién firmó? Ninguno. ¿Qué sello tiene algún notario? Nada. ¿Podría usted estar seguro de esa propiedad solo porque en ese papel está su nombre? Igual, no puede. Tarde o temprano lo van a votar porque no tiene que garantice registro de propiedad.
Esto se puede ver aquí. Si una persona dice ser cristiana, pero revisando no tiene al Espíritu Santo, que es el sello y es quien sella, no puede decir que le pertenece a Dios. No puede decir que Cristo es de él. Entonces, creo que queda bastante claro esto. La otra cita que se parece a esto es la de Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios 1, 4. Dije se parece porque ahí vuelve, perdón, pero no es el 4, es el 14, es 1:14 de Efesios. Dice así la palabra. Leamos el anterior, dice, en él también, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al mismo tiempo que él es el sello, él es el que sella y se convierte en arras, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo entonces? El que lo tiene morando dentro de sí puede tener la seguridad y la certeza que tiene redención para el día final de parte de Dios. Pero si no tiene al Espíritu Santo, no puede tener absolutamente ninguna seguridad. ¿Está bien? Ahora, logré que se hiciera un poquito la pregunta, entonces, ¿qué de mí, diga usted, verdad? ¿Será que soy? ¿Será que no soy? ¿Será que tengo? ¿Será que no tengo? Usted no averigüe al vecino, no averigüe a otro, ni siquiera a sus hijos puede usted estar averiguando, aunque a lo mejor sí valdría la pena, ¿verdad? Darles una manita y decirles, esto fue lo que yo oí hoy en la iglesia y me preocupó tanto y quiero preguntarles, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Pero más preocúpese por usted. Si realmente, si realmente usted goza de esa bendición. Por eso el Señor dijo, y aquí los llevo al Evangelio de Lucas, capítulo que es, déjeme ojear un ratito, capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Este es un versículo muy importante que voy a leer. Lucas capítulo 10. Vinieron los discípulos, ¿verdad? Vinieron los 70, dice el versículo 17. Vinieron los 70 y venían muy alegres y muy gozosos y encontraron al Señor y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos venían muy felices porque los demonios se alineaban y obedecían. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque ustedes tienen potestad, le dijo el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Algo grandioso y maravilloso que yo celebro. Yo digo, Señor, te doy gracias porque no me pusiste debajo ni a la par del enemigo, sino sobre toda obra del enemigo. Pero esto no es todo, dijo Jesús, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de qué. Vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué el Señor enfatizó la necesidad, la importancia de que sus nombres estén escritos en los cielos? Ve que el cielo también tiene registros. No solo aquí en la tierra van a registros de propiedad. El cielo también tiene registros. O sea, no se trata solamente de creer o de suponer. Se trata de estar debidamente registrado. Entonces, ellos dijeron, qué autoridad la que nos diste, cómo los demonios se nos sujetaban. Eso es bueno.
pero no es todo. Alégrense más que sus nombres están registrados, están escritos en los cielos. Si no pueden dar fe de eso, ay, ay de aquel que no comparezca registrado. ¿Está bien? Estos temas hay que siempre ponerlos en cuestión, ¿verdad? Porque no sabe uno a quién le está hablando. Puede ser que alguno esté tan súper seguro y bien documentado, pero más de alguno en la congregación puede que esté volando bajo, no tenga la certeza. Sin embargo, si no se lo explicamos, le hacemos un daño, le hacemos un mal. Entonces ahora entiende por qué la presencia del Espíritu Santo es tan determinante que define si eres o no eres hijo de Dios. Define si eres cristiano o no eres. Define si eres o no salvo. Define si vas a tener entrada al cielo o no. La presencia del Espíritu Santo da fe de eso. Sin la presencia, si no está el Espíritu Santo, ya lo dijimos anteriormente, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Lo siento mucho. Pudiste ser un buen obrero, trabajando enormemente, haciendo cantidades de cosas, pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo no es el sello en tu espíritu, no pasó nada. ¿Está bien? Es como querer apropiarse de la propiedad de esa base, pero si mire, si yo aquí he vivido, si yo la tengo bien limpia, mire, bien pintada, tengo yo la casa, tengo los servicios de la luz al día. Sí, pero no está tu nombre ahí. ¿Te dijo? Ahora, mis estimados hermanos, ya vamos avanzando en el tema. Ahora, ¿quieren que los inquiete un poco más? Al grado de llevarlos a la convicción o a la desesperación. Cualquiera de las dos cosas. Mi intención es llevarlos a la convicción. Pero si usted no tiene convicción, entonces deseo que usted experimente desesperación y se desespere por el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. ¿Estamos bien? Estas citas bíblicas deben ser de dominio completo para todos los cristianos. Si las está anotando, qué bueno. Usted es un buen alumno, buen estudiante. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 8. ¿Cuál es el título de este capítulo? Dice, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Todo el capítulo es muy bueno para enfatizar algo acerca del Espíritu. Pero le voy a decir el versículo 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 14? Porque los que, todos los que, ya lo llevé a ver el texto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lea bien el texto. No necesito predicarlo mucho. Solo con leer es suficiente. Leámoslo una vez más. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjenme solo decirlo como que en mi español un poquito más chapín, ¿verdad? Para que se entienda. El español ahí es muy bueno, pero lo podemos como que enfatizar un poco más. ¿Cuál es la palabra que enfatizo aquí? La palabra guiados. Guiados. Guianza. Eso es dirección, guianza del Espíritu Santo. Es como que se dijera de esta manera, que la muestra
palpable, visible, de que usted es un hijo de Dios, ¿cuál sería? Que usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Se deja guiar por el Espíritu de Dios. Que usted admite la necesidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Que usted admite la guianza del Espíritu de Dios. Hermano, eso se lo encargo que lo entienda muy bien. Si una persona no se deja guiar por el Espíritu de Dios, no acepta la guianza del Espíritu de Dios, ahí sí déjeme sembrar un punto de duda. Yo dudo que esa persona verdaderamente sea hija de Dios. Porque un hijo de Dios se conoce en qué? Se deja guiar. Acepta guianza en su vida, acepta dirección, esto es, acepta corrección. ¿Captó ese punto? ¿Qué tal es usted para aceptar guianza, hermano? ¿Qué tal es usted para aceptar dirección? ¿Qué tal es usted para ser guiado? Nosotros necesitamos ser guiados. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabemos todo. Yo doy un paso y no estoy seguro del siguiente paso. Entonces, para dar los pasos certeros necesito ser guiado, dirigido. Nosotros en relación a la vida completa somos como ciegos. Pero Dios en cambio lo ve todo. Dije yo un día ahí a mi familia, ¿verdad? Mire, le dije, Dios todo lo conoce de mí. Él ya regresó de mi entierro. Uy, entierro, ¿verdad? Sí, él ya regresó de mi entierro. Él ya sabe el día, la hora y el lugar donde va a ser sepultado. Ya lo sabe, él ya regresó del entierro. En su plan ya está previsto. ¿Entiende esa parte? Entonces, carajo, ¿va? Yo ni siquiera sé el día ni la hora, ni el lugar, ni la forma, ni la manera. Pero Dios ya lo sabe. Entonces, ¿quién sabe mejor? ¿Quién necesita guiar a quién? ¿Yo debo guiar a Dios? ¿O Él debe guiarme a mí? Y le puse un ejemplo extremo. Y así como ese, hay cantidades de situaciones y circunstancias en la vida donde no tenemos certeza, seguridad, certidumbre de qué es lo correcto, qué es lo mejor, y necesitamos guianza o corremos el riesgo de fallar, de fracasar y vivir bajo las consecuencias del fracaso por no aceptar guianza del Espíritu Santo. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? Un ejemplo que es a veces muy juvenil y de ustedes de padre de familia, muy bueno. Es un tema que riñe muchas veces con nuestros jóvenes, nuestras señoritas. El tema, Señor, ¿con quién me casaré? ¿A quién tienes para mí, Señor? ¿Quién será mi esposo o será mi esposa? Señor, ¿con quién me casaré? Y resulta que la gente decide y no está seguro si es lo correcto o no. Pero a mí me gusta, pero yo estoy enamorado. ¿Y ya le preguntaste al Espíritu Santo si esa es la persona correcta? No dice, porque de repente me va a decir que no. Y a mí sí me gusta. Carajo, hacete responsable entonces. Si usted le hubiera pedido la guianza al Espíritu Santo, ¿habría tenido el fracaso que tuvo? Fuera muy feliz, felizmente casada, felizmente casado, si hubiera consultado al Espíritu Santo. Pero se dejó llevar por su
ilusión, su pasión, su deseo, su presunción de que esa era la persona, y resulta todo lo opuesto. Júzguelo Dios. Y el Espíritu Santo esperando a qué hora me consulta. Hay muchos fracasos de la vida que el Espíritu Santo no es el responsable porque no se le consultó. Si tan solo se le hubiera pedido. Ese es otro ejemplo muy extremo. Y así para cada cosa en la vida. Si le consultáramos al Espíritu Santo estaría mejor. Hay ocasiones en que estoy muy seguro y les digo con verdad, tenemos más preguntas que respuestas. ¿Ha vivido esas etapas? ¿Ha vivido esas experiencias donde usted tiene muchas preguntas y pareciera no haber muchas respuestas? En tal caso, lo mejor es consultar al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, que aún no te dijera sí o no, que aún no respondiera con un sí o un no. Entonces, valdría la pena decirle, Espíritu Santo, entonces guíame tú, pues llévame. Y como oran algunos, ¿verdad? Que saben orar, porque hay que saber orar, hermano. Hay que saber orar. Por ejemplo, cuando se tiene que tomar una decisión muy importante en la vida y usted quiere que el Espíritu Santo participe, le auxilie en eso, usted debería saber orar. ¿Cómo? Le doy un ejemplo. Establezca una línea, establezca una fecha y póngala ahí como un límite. Tal vez debería de ponerles un ejemplo más claro porque si no, no voy a dar tantas vueltas. Pero mire pues, yo sé que viajar a Estados Unidos sin papeles es ilegal, ¿verdad? ¿No es cierto? Es ilegal. Y dice que los pastores no deberíamos estar a favor de esos hechos porque son ilegales. Después se enojan porque se mire que allá los están sacando, pero es que ilegal es ilegal. Si va, que ya lo esperaron, ¿verdad? Usted tiene una familia de 6 miembros. Todos están registrados ahí en RENAP que son de su familia. Y de repente alguien dice, yo quiero vivir aquí y quiero estar aquí. Dice, pero tú no eres, tú no perteneces. Pero a mí me gusta, yo quiero estar aquí. Y se mete por la fuerza. ¿Qué hace usted? Eso es lo ilegal. Pero ese no era el caso que le quiero yo mencionar. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque, pues ya le vengo hablando un poquito de legalidad en todos los aspectos que le estaba diciendo, ¿verdad? Y ahorita estábamos justamente en el tema de la guianza. Digamos que alguien vino y me dijo, pastor, yo sí quiero que usted ore porque yo necesito irme, ¿verdad? Estoy necesitado de irme. Entonces, bueno, primera instancia le digo, ¿sabes qué es ilegal? Sí lo sé. Pero muy a pesar de eso, ¿quieres ir? Sí quiero ir. Bueno, oremos así, pues, que es como casi una condescendencia de uno. Deberíamos decirle no de una vez. Pero asumamos que le dijimos, yo no me comprometo a decirle, mira, vas a ir y te va a ir bien y vas a estar. Dios guarde, si Dios no me lo dijo, yo no puedo decir eso. Entonces yo tengo una manera de orar así, les digo, mira, ¿para qué fecha ya pusiste que te vas a ir? Si me dice mañana, yo le digo, lo siento mucho, ya es tu decisión. Debería decirme que faltan 30 días para eso. Entonces pongamos ahí 30 días. El 30 de noviembre. Señor, Espíritu de Dios, por favor, si hay algún peligro en este viaje, ya sea durante la travesía o posteriormente estando en aquel país, si hay algún peligro, avísaselo con tiempo, díselo con tiempo. Entonces estorba esa salida, que no salga, que no viaje, qué sé yo,
que llueva ese día, que haya granizo, no sé, algo que pase, pero que estorbe, que no se lleve a cabo ese viaje. Eso es todavía tener cordura en pedirle al Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo, si ves que es para bien, que le va a ayudar, que no hay peligro, que no hay amenaza, que hay algún tipo de favor tuyo, entonces facilítaselo todo. ¿Ah? ¿Entiende el ejemplo? Había una hermanita que estábamos atendiendo, dando asistencia. Ya me metí más lejos todavía para regresar. Y dijo, yo necesito irme porque todas las complicaciones, tengo 2 niños. Y yo le dije, ore así. Yo no me comprometo a decirle, mire, todo va a estar bien y tampoco le puedo impedir si usted es lo que quiere hacer. Entonces ore inteligentemente. Y estaba ahí viendo y contando los días. Y un día antes me dice, pastor, quiero contarle que hasta ahora todo se me ha facilitado. Nada, yo no he encontrado ni un obstáculo. Todo bien, hermano. Hasta mis cositas ya las vendí bien. Todo está bien, me dijo. Pues espere todavía para mañana mediodía, le dije yo, porque al otro día era mediodía. Llegó el mediodía y me dijo, pastor, no hubo ningún obstáculo. Entonces vaya, le digo, que le va bien. Ahora, ¿sabe qué pasó? Después me llamó. Me llamó, ¿qué? Como a los 2 meses me llamó. Pastor, le agradezco mucho porque tal como yo había orado, así fue. Llegaron ahí, se entregaron a la migración y cuando era el punto en que estaban separando a los padres de los niños, ella le había dicho, mis hijos, si los separan, por favor, y les dio todas las instrucciones. Ya eran como grandecitos los niños. ¿Sabe qué pasó ese día? Ya estaban separando, ya ta. Los niños para allá, los padres para acá y separando. Y no sé qué ocurrió, que los policías se dieron media vuelta y dejaron de ver la fila y los que ya habían mandado los mandaron y cuando regresaron otra vez la mirada, les dice, ¿y ustedes qué? ¿Por qué están aquí? No sé, estamos esperando todavía. Y el bus ya se fue, les digo. Ahora váyanse, entre aquí a otra oficina. Y entró la mamá con sus hijos y se fue para estar allá. Entraron juntos. Bueno, le puse otro ejemplo. Eso es cuando realmente uno le da valor e importancia a la vida y no juega con ella, sino que le asigna el papel principal al Espíritu Santo que lo guíe principalmente en situaciones difíciles, en decisiones puramente difíciles. El Espíritu Santo nos interviene. Amén, iglesia. ¿Dónde dice eso que les acabo de decir? En este mismo capítulo 8 de Romanos, donde dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lea el versículo 26, hermano, lea el versículo 26. ¿Cómo dice? Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué dice, hermano? De igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Y en dónde se ve su ayuda? En nuestra debilidad. Créalo, hermano. Si que hayan debilidades, ya es un poco problema. Pero es más problema si no tenemos ayuda en medio de las debilidades. Pero si reconocemos la ayuda del Espíritu Santo, el problema no es tan problema si confiamos en que nos puede ayudar. ¿Te parece bien? Ya sea un problema de salud o un problema de economía o un problema de desintegración familiar o cualquier tipo de problema, un problema legal, es decir, todo problema donde la debilidad está al máximo. Usted dice ahorita sí me siento fundido, me siento en esto. Entonces usted puede pedir y decirle que, Espíritu Santo, tú lo dijiste, tú lo prometiste. Aquí dice que tú eres quien ayuda en las debilidades. Y hermano, escuche esto. La palabra ayuda, ¿qué significa para usted? Ayuda, ¿qué significa? La palabra ayuda es débil o es fuerte. Si es débil, no es ayuda. Yo ya lo dije varias veces aquí, ¿verdad?
Ya lo dije. Usted quiere, se quedó, le dije yo, en la cuesta de San Rafael con su vehículo, 11 de la noche, está lloviendo, ya hay peligros en la calle y usted no sabe qué hacer con ese vehículo ahí parado. Pero de pronto pasa un buen hombre y le dice, ahora mismo, en unos minutos le mando ayuda. Ayuda. ¿Qué se entiende por ayuda? Y al rato aparecen dos niños. Dice, a mí me mandaron a ayudarle. ¿Y ustedes qué pueden hacer? ¿Son mecánicos? No. ¿Y traen herramientas? No. ¿Y pueden empujar? No aguantamos. Eso no es ayuda. ¿Sabe usted que para que sea ayuda tiene que superar las exigencias del problema? Tiene que superar las demandas del problema. Y lo pongo en número, ya se lo he dicho otras veces. Si el problema es 6, es número 6, la ayuda tiene que ser número 7 para superarla. Porque si el problema es número 6, pero le envían ayuda número 5, no calza, no alcanza, no aguanta. Ahora, el Espíritu Santo, diga Espíritu Santo, es la ayuda adecuada, el número exacto que se necesita para resolver el problema. Espíritu Santo es su nombre. Él es el que nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. ¿Cierto? Las mismas circunstancias se encargan. Ahora, iglesia, ya se lo dije de varias formas. El tema del Espíritu Santo ya se lo dije de varias formas. Si me gasté su tiempo y mi tiempo, es para que usted aproveche. La pregunta que yo me hago y les hago es, ¿con cuánta frecuencia nosotros le pedimos al Espíritu Santo? Si tan solo no pudiéramos orar porque no se nos viene nada que decir, solo diga Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Por una hora diga Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu es entendido. Quiero meterme a otro tema, pero eso me llevaría otra hora más. En la iglesia, y así voy a ser un poquito como que un poquito grosero aquí en la iglesia. Pido permiso para ser grosero un poco. Lo voy a hacer basado en un dato que leí así y me gustó. El uno, el valor del uno. ¿Cuántos saben que el uno es muy valioso? Claro, te dice, yo prefiero 8, prefiero 9, prefiero 10. Sí, pero el uno es muy importante. Uno más un cero, 10. Uno más dos ceros, 100. Uno más tres ceros, 1000. Uno más cinco ceros. Ahí se las... ya iba a hacer 5 ceros. ¿Cuánto? 10,000. 100,000 tendrían que ser 6 ceros. ¿Ah? Está bien. Pero oiga esto, hermano y hermana. Usted ya tiene 10,000. Quítele el uno. Quítele el uno. Se le cayó todo. Se cayó todo. Ahora, ¿qué si los ceros están antes del uno? Ponga 5 ceros antes del uno, 10 ceros antes del uno, 100 ceros antes del uno. ¿Qué? ¿Cuánto tiene? Solo tiene uno. Los ceros ahí no sirven para nada. Ahora hablemos un poquito del papel suyo en la iglesia. ¿Usted es un qué? ¿Un uno o es un cero? ¿Es un cero después del uno o es un cero antes del uno?
en la iglesia. Si es un 0 después del 1, usted está sumando. Pero si usted es un 0 antes del 1, usted no cuenta para nada. Ahora, ¿qué creen que espera Dios de una iglesia, de una congregación? Un montón de ceros antes del 1. Que a la hora de decirle, hermano, venga, ay, viera que yo sí no puedo. Hermano, vaya, ay, viera que yo sí no puedo. Hermano, haga, viera que yo sí no tengo con qué. Hermano, puros ceros antes del 1. En otras palabras, no se puede confiar, no se puede esperar, no se puede. ¿Por qué? Porque la gente dice, viera que yo sí no puedo. Yo sí no tengo. Yo sí no tengo tiempo. Yo sí no, hermano. Entonces digo yo, nunca responda con un no como primera respuesta. Hermano, ¿pueden venir? No puedo, hermano. Hermano, ¿va a colaborar con 50? No tengo, hermano. Yo vuelvo a insistir, nunca responda con un no como primera respuesta. Porque el que responde con un no como primera respuesta, solito él o solita ella está cerrando la puerta de la posibilidad. ¿No creen que es más honorable, más elegante decir, voy a consultarle al Espíritu Santo, voy a pedirle al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo me provee, yo lo traigo? Si el Espíritu Santo me ayuda, yo estoy aquí. Le voy a pedir al Espíritu Santo. No se esconda detrás del primer no.